de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Cuando hablamos de bendecidos y en victoria, es porque estamos viviendo un proceso. Porque recuerde que para llegar a la tierra prometida se debe pasar un desierto. Si nosotros decimos bien y en victoria, creyendo en la mentalidad del positivismo, estamos viviendo son sucesos. Y los sucesos nos pueden marchitar o nos pueden alegrar. Y nosotros no vivimos de sucesos, vivimos de proceso. Y ahí es cuando la palabra de Dios se cumple, que todas las cosas, pero a los que ¿qué? ¿A quiénes? ¿A cualquiera? No a cualquiera. No a cualquiera las cosas le ayudan a bien. No a cualquiera se va a sujetar y someter a lo que Dios dispone. He ahí nosotros la importancia de, como comunidad aquí en la tierra, saber y entender y comprender los tiempos de Dios. Y estamos viviendo un tiempo de conocer la verdad. Y en este tiempo de conocer la verdad, que es el tema que se está desarrollando, vamos a trabajar hoy el Salmo capítulo 32, uno de los salmos que escribe el rey David. Vamos a compartirlo hoy, vamos a mirar una primera parte. Hoy vamos a mirar primera parte de esta charla que se llama El saber me lleva al conocimiento. El saber me lleva al conocimiento. Óigalo bien. Y vamos a leer en el Salmo 32 para que se ubique ahí en la traducción Palabra de Dios para Todos, PDT. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. ¿A quiénes? Sigue diciendo el versículo 2. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día ¿cómo? Más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. ¿Y qué dice? No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, señores. Y tú perdonaste ¿qué? Todas mis culpas. Por eso todos tus seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en ¿cómo? En mil dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio. Me rodeas y proteges. Por todos lados te escucho, gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Los perversos reciben muchos sufrimientos y en cambio, quien confía en el Señor, ¿cómo está? Protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégresen y sean felices en el Señor. Alégresen todos ustedes, gente honesta. Es hermoso ver cómo el salmista se expresa
en forma de poema hacia el Señor, expresándole primeramente su gratitud, porque Él perdona sus iniquidades, Él perdona nuestras rebeliones. Y aquí el salmista literalmente se está proyectando. Si nosotros miramos, él dice que afortunados son aquellos rebeldes, y él no es que no esté entre los rebeldes, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice con claridad que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque en pecado nos concibió nuestra madre, y en maldad hemos sido formados, ¿cierto? Entonces, démonos de cuenta cómo el salmista nos muestra que él no ocultó nada. ¿Ante quién? Ante Dios. No ocultó nada. El domingo pasado se hizo un ejercicio, y en ese ejercicio se pudo entender y se percibió una liberación. Démonos de cuenta que cuando estábamos nosotros haciendo o realizando el ejercicio, que fue un ejercicio que para muchos era un poco complicado. ¿Por qué? Porque plasmar algo tenía que empezar ¿a qué? A visualizarse cada uno de sus problemas y sus situaciones por las cuales había pasado. Yo literalmente con el equipo que me tocó, pude percibir ese momento de liberación, no solamente de mi equipo, sino de muchos otros equipos. Percibí liberación, porque cuando uno se desahoga, se libera. Pero hay que tener cuidado, porque hay cosas que solamente se deben compartir con Dios. Hay cosas muy íntimas que solo se comparten con Dios, con nadie más, a no ser de que Dios te muestre una persona a la cual tú debas abrir tu corazón. Pero miremos acá al salmista, cómo de alguna u otra manera dice allá en el versículo 5: entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Normalmente cuando uno realiza, llamémoslo así, un árbol de problemas, que para muchos dirá, yo no quiero traer a memoria las cosas viejas porque aquí todas son hechas nuevas. No es que usted vaya a vivir en eso viejo, sino que usted está siendo consciente de quién es usted. En una hoja usted está plasmando su vida, su estilo de vida. ¿Para qué? Para empezar a cambiarla. Lógico está que usted no la va a cambiar por fuerza propia, sino que usted ya teniendo eso anotado y usted ya se propone un objetivo, que es el árbol de objetivos, o sea, todo lo contrario al árbol de problemas, ya tienes tú una meta a donde llegar. El árbol de problemas es la salida de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel, mientras que estaba en Egipto, ellos no veían el problema como tal, ¿cierto? Sino que decían, bueno, ya nos acostumbramos y esto. Cuando empezaron a ver que tenían ese problema, cuando viene Moisés, ¿cierto?, a sacarlos de la tierra prometida, ¿y qué hace el faraón? Les duplica el trabajo, ¿cierto? Cuando les duplica el trabajo, eso ya era un problema. Y cuando ellos estaban acostumbrados a vivir en ese problema, cuando estaban en el desierto y empezaron a renegar, a decir, era mejor que nos hubiera dejado allá en Egipto, que al menos allá teníamos comida, pero nos sacó a este desierto ¿a qué? A morirnos de hambre.
Fue cuando Dios permitió que descendieran codornices. ¿Sí acuerdan ese pasaje? Pues démonos de cuenta que muchas veces nosotros vemos el problema como una comodidad. O sea, ya estoy acomodado. Y pues, como dice un dicho, nací pobre, mi familia fue pobre, me crié en la pobreza, pues yo también. Eso es una mediocridad. Sabiendo muy bien que en su palabra Dios dice que nosotros somos reyes, sacerdotes, nación santa, pero no para vivir en un positivismo. Entonces les compartía que mucha gente se acomodó a vivir en el problema y ven el problema como lo bueno, y por eso nos cuesta ¿qué? Plasmarlo. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque es que ya no lo veo como problema, sino lo veo como parte mía. Es que así soy yo. Pero es que aquí dice que usted todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Pero no, cualquier situación lo irrita. Entonces ya no soporta, ya no aguanta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero es que usted se sabe el Salmo 23, se sabe el 121, en fin, sabes todos los versículos que tenemos o todos los capítulos que tenemos como comunidad, pero todavía sigue usted igual. Entonces, ¿es por qué? Porque tú no te has trazado un objetivo. ¿Y por qué no te has trazado un objetivo? Porque no conoces el problema. Voy a poner un ejemplo. Si usted, óigase bien, solo tiene información, pero no tiene revelación, ¿para qué sirve? Usted puede tener toda la información de la Biblia, que es lo que estamos hablando hoy. El saber me lleva al conocimiento. Yo puedo saber mucha Biblia, pero si yo no la practico, nunca voy a conocer a Dios. Entonces, si yo no conozco a Dios, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a conocer a Dios? Que fue quien me creó. Si yo soy consciente de que verdaderamente, oiga, yo me irrito por esto, miremos la raíz, o sea, miremos la causa y voy a plasmarla para empezar a trazarme un objetivo. Voy a mirar la causa de ese problema y ese problema va a traer un efecto, y entonces yo me doy de cuenta de que, claro, por eso es que yo soy así, por eso es que yo todo lo creo saber. Por eso es que yo me las creo que me las sé todas. Entonces ahí automáticamente es ¿por qué? Porque hay un problema. Pero Dios no se queda con el problema. Dios, ¿qué dice? Entrégueme esas cargas, ¿cierto? Y yo te voy a dar algo. Entonces, en pocas palabras, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es seguirle? Ya me tracé un objetivo. ¿Qué? Voy a tratar y empezar a pedirle a Dios desde el espíritu de la palabra que me ayude a soportar, a ser humilde, a ser sencillo. Entonces, vamos a trabajar en dos oportunidades que me regala el Señor. El próximo domingo vamos a mirar la segunda parte. Hoy vamos a mirar algo muy a grosso modo. Y es como el saber. Cuando yo sé y persevero en ese saber, me lleva al conocimiento. Pero si yo no persevero en el saber, me vuelvo en un mediocre. Entonces, óigase bien a lo que les voy a compartir. ¿Qué es saber? Empecemos por ¿qué es saber? Saber es utilizar bien y correctamente las habilidades o dones que se tienen, o sea, la información sobre algo o alguien.
sea, cuando usted tiene toda la información de algo, o sea, yo tengo la información de cómo se hace esto. ¿Cómo se hace? Entonces, como yo sé, pues lo empiezo a practicar. Y con el paso del tiempo de tanto practicar, ya me vuelvo un ducho en este saber. Pero entonces, el saber hacer algo no quiere decir que ya conozco. ¿Por qué? Voy a poner otra vez el ejemplo. El hacer algo como este atril requiere de un conocimiento, ¿cierto? Pero ese conocimiento tiene un saber. Y ese saber ha sido generado por tiempo, por años, que es lo que nosotros llamamos experiencia. Porque yo no le puedo decir a mi hija Sarita, hágame este atril. Ella por mucho me lo va a dibujar, pero no lo va a hacer tal y como está acá, o sea, físicamente que lo haga. Para eso ella requiere prepararse, una preparación. Pues lo mismo pasa con el Señor. Usted necesita llegar a un punto específico y para ello necesita prepararse, pero necesita conocer para poder llegar ahí, al punto y al objetivo específico. Entonces, saber, vuelvo y repito, es utilizar bien y correctamente las habilidades o dones que se tienen, o sea, la información exacta, precisa sobre algo o alguien. Pero vamos a mirar entonces qué es conocer. Uno dirá, saber y conocer son iguales. No, van de la mano, pero el saber es el comienzo y el conocer ya es la experiencia. Entonces, conocer significa cuando estamos familiarizados con algo o alguien y tenemos la certeza de entender con precisión. O sea, que usted dice esto es así, esto se hace así. Y alguien, ¿cómo así? Ya sé cómo se hace. Tengo el conocimiento pleno de cómo se hace eso. Eso es conocimiento. Llevemos eso entonces a la palabra de Dios. Y es que una cosa es saber que soy pecador. Óigase bien. Una cosa es saber que soy pecador y otra cosa es conocer que soy pecador. Una cosa es saber que soy pecador. Si usted sale a hacer un censo en su barrio, todo mundo sabe que de alguna u otra manera han pecado. Pero usted dígale, venga, ¿y usted conoce por qué peca? Muy pocos le van a responder. Algunos van porque mi papá era así, por mucho van a llegar ahí, pero no tienen el conocimiento, no tienen esa profundidad, no tienen la raíz, como la palabra de Dios nos lo enseña, nos lo muestra, ¿cierto? Entonces, el saber, óigase bien, es esa información que se tiene, se transmite, enseñada o investigada. Eso es saber. Cuando tú sabes algo es porque alguien te lo ha transmitido, te lo ha enseñado o tú lo has investigado. Pero conocer es identificar con claridad, con interés propio y con experiencia personal todo aquello que a usted le molesta o que le facilita la vida o que le sirve en esta vida. Eso es conocer, o sea, Dios quiere que nosotros sepamos de Él o que lo conozcamos. Qué diferencia, ¿no? Dios no dice en su palabra, yo quiero que ustedes sepan cómo soy yo. No, Él dice, quiero que me conozcan. Entonces, en pocas palabras, saber es tener información, conocer es tener esa información y ponerla en
Eso es conocimiento. Por algo la palabra dice, óigase bien, mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? ¿De saber o de conocer? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Sabían que quién era Dios. El pueblo de Israel sabía quién era Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Sabían, pero ¿conocían? No. Entonces, ahí es donde nosotros literalmente, muchas veces para acercarnos a Dios, nos acercamos con el saber, o sea, con la información que nos ha sido transmitida, que nos ha sido enseñada, pero no ha sido revelada, o sea, no tenemos conocimiento. Y el conocimiento es intimar muy profundamente con las cosas de Dios a través de su palabra. Entonces, cuando me congrego, póngale cuidado a esto, cuando yo me congrego, ¿qué estoy haciendo? Usted que está aquí o usted que nos ve por la red, cuando usted esté escuchando este mensaje o si lo está escuchando en estos momentos, ¿usted qué está haciendo? ¿O qué está recibiendo? Una información. Una información. Esto es un saber. Yo le estoy compartiendo saber. Pero cuando usted allá en lo más íntimo, en su lugar secreto o aún en su diario vivir, pone en práctica esos versículos que se comparten aquí, ya empiezas a tener ¿qué? Conocimiento. Porque ya tú conoces cómo vas a coger ese versículo y te lo vas a consumir y cómo vas a empezar a interpretarlo para su vida, no para los demás. Porque es que el problema de muchos es que uno coge un versículo y se lo quiere interpretar para quién. Un ejemplo, está pecando y uno dice, mire, venga para acá, aquí dice en la Biblia que ni los pecadores, ni los fornicadores, ni los homosexuales van a heredar el reino de los cielos. O sea, uno coge el versículo para darle palo al otro, para interpretárselo al otro. No, consúmalo, vívalo usted, porque eso te va a dar a ti el conocimiento de Dios, sabiendo muy bien que cuando yo conozco la verdad de Dios, ¿quién es el que tiene que cambiar? Yo, porque yo soy el que conozco. Y si el otro no conoce, ¿qué le voy a exigir? El otro sabe, pero yo conozco. Y si yo conozco, yo no le exijo al otro, sino que me hago humilde con el otro, pero no hago lo que al otro hace, ¿no? Entonces, muchas veces se malinterpreta de que yo tengo que entonces hacer lo que hace el débil, cuando la palabra de Dios dice, hágate débil, pero no es que haga lo que hace el débil. Y la gente hace lo que hace el débil para agradarlo. Ejemplo, acabamos de salir de unas festividades culturales que son tradicionales a nivel mundial y es la festividad de Navidad. Y no está malo de pronto que uno comparta con la familia, con los seres queridos, vaya y comparta a visitarlos de una ciudad a otra ciudad. Lo malo es hacer lo mismo que hacen los que celebran esa festividad. ¿Qué? Que su arbolito, que su pesebre, hacen. Y no voy en contra de que de pronto alguna tradición religiosa o cultural, sino el problema es que seguimos con el sistema de consumismo, comprando y llenando nuestra casa de luces para aparentar de que somos mejores.
compro el árbol más grande, dizque para que mi casa se vea bonita, a sabiendas muy bien que nosotros no vivimos por lo externo. Hay cosas más importantes que un árbol, que un pesebre, que unas luces, que es estar en paz con Dios y con los hombres. Paré de contar. Así tu casa no tenga sino el bombillo de la cocina. ¿Sí? Pero pues es respetable que en algunos lugares, óigase bien, que en algunos lugares se presente ese consumismo dentro de los que dicen que son cristianos. Entonces, ¿ellos conocen a Dios o saben de Dios? Porque si lo conocieran, no hacen eso. Porque ¿dónde en la Biblia dice que hagamos eso? Entonces no conocen. ¿Y qué dice la palabra? Mi pueblo se perdió, ¿por qué? No conocían a Dios, pero sí sabían. Tenían toda la información de quién era Dios, pero no tenían la revelación. Ahora, ¿usted hace las cosas porque otros lo hacen o porque Dios se lo muestra? Usted va a hacer el árbol de problemas porque se lo piden o para quedar bien o porque Dios así lo ha dispuesto en su corazón. Ahora, hacer un árbol de problemas no es fácil y no es de la noche a la mañana. Se ha venido compartiendo que esto puede tomar meses. Esto puede tomar meses. Un árbol. Por eso este domingo que pasó, cuando estábamos haciendo este ejercicio, yo podía experimentar cómo las mentes no querían ser libres, pero cuando lo plasmaban, se les reflejaba en el rostro ese momento de libertad, de decir, este soy yo y yo voy a cambiar. Tenían que algo plasmado para presentarlo no ante los hombres, sino ante Dios. Y a eso es lo que nos lleva el Señor en este tiempo, a que no seamos como hipócritas. Dice la palabra, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembramos mentira, ¿qué vamos a cosechar? Entonces, recordemos rápidamente, el saber es informativo, ¿cierto? Saber es informativo, conocer es revelación, vivencial, experiencia. Una cosa es yo estar aquí en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, y otra cosa es yo estar, yo estoy aquí en Facatativá, Colombia. Estoy en este momento aquí compartiendo una palabra y estoy aquí ubicado hoy, 16 de enero. Y si usted me dice dónde queda tal lugar dentro de Faca, lo más probable es que yo le voy a decir en tal lugar. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ya tengo un bagaje. Tengo un bagaje ¿en dónde? Aquí en Faca. Entonces, ya no solamente sé de Faca, sino que conozco. Pero si de pronto Belén me dice, ¿dónde queda en San Juan de Río Seco la carnicería de Pepito Pérez? Me toca ir de pronto a mirar a Google Maps. Y si en Google Maps no aparece, ¿yo qué tengo que decirle? La verdad, no sé. Y ella me va a decir, ¿y por qué no sabe, Carlos, si usted todo lo sabe? La verdad, no conozco. Sí sé que existe ese pueblo, San Juan de Río Seco, porque está en el mapa. O sea,
tengo la información, pero no lo conozco. ¿Ves? Así pasa con muchos. Dice que decimos de ser cristianos, tenemos toda la información de la palabra. Aquí dice no matar, aquí dice no robar, aquí dice ama a tu enemigo, aquí esto. Pero ¿lo practica? Tienes un saber, pero no tienes el conocimiento. Porque el conocimiento te pone a caminar. Mire, yo soy de la Mesa Cundinamarca, para los que de pronto están ahí viéndonos. Si usted a mí me dice en estos momentos, Carlos, ¿dónde queda tal lugar? Yo empiezo a ubicar mi pasado, no el de hoy, porque ya ahorita mi pueblo ha crecido mucho y de pronto hay barrios que yo no conozco, direcciones que no conozco. Pero si tengo el saber antiguo, donde yo digo, bueno, la plaza queda en tal lugar, el rodadero queda en tal lugar, la perla en tal lugar, el hospital queda al lado de la perla, el centro, Atalaya, bueno, en fin. Me ubiqué en la información que tengo. Pero como yo ya no estoy viviendo allá, entonces yo ya no conozco. Ay, pero es que usted es de allá. Sí, pero yo ya no vivo allá. Pero es que usted tiene que, como usted nació allá y su cédula dice que es de la Mesa, usted debe conocer. No, porque conocer es estar allá. Entonces, conocer a Dios es estar ¿en dónde? Acá. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no es decir, ay, din don dan, o amor y amistad, o las tradiciones de este mundo. No, eso no es conocer a Dios. Porque cuando tú lo conoces, tú te sales del sistema y no aborreces a la gente que está en el sistema, sino que tú ayudas a la gente a amarlos, a mostrarles al Cristo vivo dentro de ti, para que ellos se conviertan a usted, no que usted se convierta a ellos. ¿No dice eso la palabra? Yo no me lo estoy inventando. Entonces, cuando Dios nos llama a su presencia, estamos hablando que cuando nos llama con esa atención en su palabra, no cuando nos muramos, porque también se puede interpretar de que cuando nos llame a su presencia, o sea, nos vamos a morir. No, sino cuando nos hace el llamado para seguirle. ¿Es para qué? ¿Para seguir en lo mismo o para cambiar? Porque entonces, ¿para qué estoy aquí? Sí, a ver, si afuera lo hacen, aquí lo hacen, entonces, pues, ¿qué va? Sabiendo muy bien que la palabra iglesia, para los que nos siguen en la red, la palabra iglesia significa apartados de. Eclesia, eclesial, son los que son sacados del sistema. O sea, ya no hacen lo mismo. Pero eso tampoco nos va a dar a nosotros la autoridad de ir y criticar a los que hacen ahorita pecado. No se trata de eso. Pero sí se trata de abrir los ojos y de pedir a Dios y decirle: Señor, tenga misericordia. ¿De quién? De todos nosotros. ¿Por qué? Porque un día estuve ahí y si tú no me sostienes, me devuelvo y hago cosas peores. Ahora, voy a ir terminando esta primera sección en esta noche. Es por eso que Dios quiere entonces que nosotros lo conozcamos. Y voy a terminar en esta noche leyendo Juan 17, versículo 3, en la traducción PDT. Dice: esta es, ¿cómo es? Bueno, ¿cuál es la vida eterna? Que ellos te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Que le conozcan o que sepan. Esta es la vida eterna, que sepan quién es Dios. No, ahí no dice eso.
Esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea, que se mantengan en el conocimiento, no en el saber. Pero vuelvo y repito, el saber y el conocer van de la mano. No puede ir uno por un lado y el otro por el otro lado, no, van de la mano. El saber y el conocer van de la mano. Que en una primera instancia yo debo saber. Un ejemplo, existe un Dios. Ay, sí, yo sé que existe un Dios. Tú sabes que si uno hace cosas malas, Dios lo castiga a uno. Sí, yo sé. Muy bien. Entonces lee la palabra para que ese saber se convierta en un conocimiento y tú puedas caminar en la vida eterna. ¿No lo dice ahí? Esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, para la próxima reunión vamos a profundizar un poquito más en saber y conocer, observando grandes hombres que estuvieron en un proceso del saber al conocer y otros que desistieron y que no llegaron al conocimiento de Dios. Por eso, familia, voy a dejarlos con esta introducción. Voy a iniciar la próxima charla este domingo. Saber es intelecto y conocer es intimar. Saber es intelecto. Conocer es intimar. Una cosa es decir, yo sé quién es Belén. ¿Por qué? Porque tengo intelecto, la he visto, ¿cierto? Otra cosa es decir, yo conozco a Jamie. ¿Por qué? Porque con ella sí intimo. Yo a Belén de pronto sé quién es Belén. Sí, ella vive por allí, por allá arriba, es de San Juan, es esto, peluquea, hace a domicilios. Sé eso, pero ¿la conozco? ¿Quién la conoce? ¿Quién conoce a Belén? El esposo. Eso es. Entonces, para el próximo domingo vamos a profundizar en esto. ¿Por qué estoy trabajando esta parte? Porque necesitamos hacer un árbol de problemas, pero no así por hacerlo, sino con el conocimiento de Dios. Con el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a tu Creador, tú te conoces a ti mismo, porque Él te va a dar esa revelación. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Pero si no, es que yo soy así, voy a poner acá que yo soy borrachín, voy a poner acá que yo le pego a mi esposa, pero ¿por qué lo hace? Yo voy a poner acá que yo soy mentiroso, pero ¿por qué lo hace? No sé, pero yo soy mentiroso, pero ¿por qué lo hace? Entonces ahí es importante que nosotros profundizamos un poquito. Entonces, que el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo en el reino de Dios. Recuerde, el saber me lleva al conocimiento. Bendiciones y que el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo, afirmando. Recuerden, próximo domingo, la segunda parte de este tema tan maravilloso de conocer la verdad, con el título El saber me lleva al conocimiento. Feliz noche y buen viento y buena mar. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.